El liderazgo eficaz se fortalece en lo profético, en la revelación de Dios. Amigos, la profecía no reemplaza la Biblia, la aplica con precisión para la persona, el lugar y el momento correcto. Dios nunca ha dejado de hablar, más bien la pregunta es, ¿estamos aprendiendo a escuchar la voz de Dios? Hoy descubriremos cómo escuchar su voz y cómo usar nuestra boca con autoridad, con sabiduría, para edificar, para animar y para consolar a todas las personas que nos rodean. Así que sé bienvenido a tu discipulado Avanza. Estamos el día de hoy en el módulo 4, que es liderazgo eficaz, y nuestra lección número 2, que es el líder y lo profético. En esta lección aprenderás todo lo relacionado a lo profético, también por qué Dios desea comunicarse con nosotros y cómo podemos escuchar su voz, cómo podemos usar también nuestra boca con sabiduría. Estaremos hablando del poder de la bendición y cómo practicar lo profético en la vida diaria. Así que no se te olvide tomar nota de cada lección. Dios estará revelando a tu vida. Pues vamos a esta parte de la introducción donde vamos a mencionar lo profético que es el mensaje de Dios de manera específica para realizar su propósito. La Biblia siempre se va a establecer como el fundamento de todo lo que es profético y todos podemos desear el don de profecía. Primera de Corintios 14:1 dice que el amor sea nuestra meta más alta, pero también deberían desear las capacidades especiales que da el Espíritu y sobre todo la capacidad de profetizar. Así que la profecía es una promesa también para hombres y mujeres. Antes era exclusivo para unos pocos, pero ahora está disponible este don para todos los hijos de Dios. Lo dice Hechos capítulo 2, versículo 17, dice que sucederá que en los últimos días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Así que para profetizar siempre será esencial orar, leer la Biblia, recibir la revelación de Dios, del Espíritu Santo, sobre el tema que necesitamos hablar. Vamos a la siguiente enseñanza. Esta fue nuestra introducción. Y la primera pregunta es, ¿qué es lo profético? Y aunque ya lo mencionamos, lo profético es un mensaje inspirado por el Espíritu Santo, no contradice la Biblia y puede manifestarse en diferentes formas y no tiene nada que ver con adivinación ni manipulación espiritual, sino que es una voz en armonía con el carácter y el amor y la verdad de Dios. La siguiente pregunta también que se hace es, ¿y qué significa profecía? La palabra profecía se refiere a comunicar un mensaje de Dios. Esto queda ahí claro. Ahora, existen diferentes formas de expresión profética. El ministerio, por ejemplo, de profeta se refiere a personas específicamente llamadas por Dios para hacer su voz profética a su pueblo. Por ejemplo, hay casos en el Antiguo Testamento, hay muchísimos, pero solamente voy a mencionarte como el de Jeremías 1:5, dice, antes de que nacieras, te aparté y te nombré mi profeta a las naciones. También en el Nuevo Testamento habla de profetas. En Efesios 4:11 dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. En Hechos capítulo 15, en el versículo 32, dice, y Judas y Silas, como ellos también eran profetas, consolaron y confirmaron a los hermanos con abundancia de palabras. Entonces, hay ministerio de profeta y también hay el don de profecía. El don de profecía es dado por el Espíritu Santo con el propósito de edificar, consolar y animar a los creyentes. Este don, como ya lo leímos en 1 Corintios 14:3, está disponible para todo aquel que lo pida. Ahí dice que el que profetiza habla a los hombres para edificación,
para exhortación y para consolación. Y también hay una profecía por soberanía, por asociación. Te dejamos de tarea primero de Samuel 10:10. Ahora, continuemos con la siguiente. Vamos a hablar aquí de preguntas y respuestas sobre lo profético. Y la primera pregunta, ¿qué es un profeta? Pues ya mencionamos que Efesios 4:11, un profeta es una persona llamada por Dios para comunicar su voluntad, guiando y edificando a la iglesia hacia una vida de santidad. Siguiente pregunta, ¿todos los que profetizan son profetas? No. Una persona puede ser usada en el don de profecía sin haber sido llamado en el ministerio de profeta. Siguiente pregunta, ¿cuál es el propósito del don de profecía? Primera de Corintios 14:3 dice que su objetivo es animar, consolar y edificar, y claro, pues es guiado por el Espíritu Santo. ¿Las mujeres pueden profetizar? Sería la otra pregunta. Sí, la Biblia menciona de varias mujeres que profetizaron, como María, Débora, Ana, las hijas de Felipe. Y Pablo dijo en 1 Corintios 11:5 que toda mujer que ora o profetiza, es decir, sí había mujeres que profetizaban. Otra pregunta es, ¿qué es un acto profético? Esta es una acción simbólica inspirada por Dios para revelar o manifestar su voluntad, aunque en la Biblia presenta varios ejemplos de actos proféticos, como eso de dar 7 vueltas, estos no deben repetirse de forma literal hoy, ya que es Dios quien revela y actúa de manera creativa según el tiempo y la situación para un tiempo específico. Ahora, ¿la profecía siempre es perfecta? No. La profecía, esto lo dice la palabra, la profecía pasa por un canal humano que puede contener una mezcla de lo divino y lo humano, pero eso debe ser evaluado con sabiduría. En Primera de Tesalonicenses 5:20 y 21 dice, no menosprecies las profecías, examínalo todo y retén lo bueno. Entonces, ahí está la respuesta. Ahora, ¿el don de profecía sirve para predecir el futuro? También no necesariamente. La profecía no siempre implica predecir el futuro, solamente en algunos casos cuando va combinada o acompañada de la palabra o del don de ciencia. Entonces, sí. ¿Qué pasaría si un profeta con el don de ciencia profetiza y no se cumple? Si una profecía no se cumple, la Biblia es clara, no proviene de Dios. Deuteronomio 18:22 dice, cuando el profeta hable en el nombre del Señor, si la cosa no se cumple, lo que profetizó no acontece, el Señor dice, no ha hablado. Lo cual, esta persona debe ser corregida porque se debe de hablar con responsabilidad siempre y con supervisión de los pastores. La siguiente pregunta, ¿lo profético debe ejercitarse? Sí. La profecía es un don que debe desarrollarse y practicarse. En el Antiguo Testamento existían escuelas de profetas. Por ejemplo, la Biblia habla de la escuela de Samuel, de la escuela de Eliseo. Y en el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo, los capítulos 13, 14 y 15 de Corintios, ahí enseña cómo profetizar. Entonces debe ser enseñada. ¿Puede alguien profetizar en el nombre de Dios sin que sea verdadero? Sí, así es. No todo lo que se dice en el nombre de Dios proviene realmente de Él. Por eso hay que tener cuidado. Algunas profecías pueden surgir de los propios pensamientos, o sea, del humano, incluso otras del diablo, como lo dice Mateo 16:22, donde Pedro, fue el que habló en esto. Ahora, si hablan en contra de la Biblia o la usan la profecía para manipular cualquier mensaje, aunque se diga en el nombre de Dios, siempre debe ser evaluado con las escrituras. Gálatas capítulo 1, versículo 8 lo dice. Ahora, la pregunta es, ¿quién debe confirmar la profecía cuando alguien profetiza? Las profecías deben ser evaluadas por líderes maduros de la iglesia y con discernimiento espiritual, y en este caso, pues lógico, serían los pastores, sería el equipo de ancianos. La Biblia enseña que cuando alguien profetiza, los demás deben juzgar cuidadosamente lo que se ha dicho en Primera de Corintios capítulo 14, y no debería ejercer este don nadie si no está dispuesto a que su profecía sea examinada, sea juzgada. La siguiente
Pregunta, ¿la profecía de Dios ridiculiza o condena sin esperanza? No. Una profecía de Dios no busca humillar o condenar sin propósito, aunque puede corregir, advertir, puede confrontar, pero siempre lo hace o termina en amor, ofreciendo esperanza y restauración. Te dejo de tarea Isaías capítulo 1 y Juan 3:17. Otra pregunta ¿es un éxtasis incontrolable el don de profecía? Y la respuesta también es no. Por lo cual una profecía puede darse de inmediato, donde uno lo sienta, o posteriormente. Primera de Corintios 14:32 dice que el don de profecía está bajo el control de los profetas, porque Dios no es un Dios de desorden, sino de paz. Ahora, la siguiente pregunta ¿es correcto decir Dios dice, o Dios te dice, o Dios me dijo? Y sí, en cierta manera, siempre que lo que se diga esté basado en la Biblia y sea aplicado como una palabra revelada, una rema para una situación específica. Por ejemplo, alguien puede decir o decirme, Dios te dice que Él es tu pastor y aunque pases en valle de sombras de muerte, Él está contigo, no debes de temer. ¿Es cierto? Dios dice, sí. El Salmo 23 lo dice. Entonces, algo así, ¿no? Ahora, ¿se puede profetizar sobre circunstancias o cosas inanimadas? Y la respuesta es sí, si Dios te guía. Todo es revelación de Dios. Ahora, la Biblia muestra hablar con fe a situaciones o cosas sin vida. Es una forma de ejercer autoridad espiritual. Esta forma de hablar, perdón, estaba así recordando, no es adivinación ni misticismo, sino que es una fe activa del poder de Dios. Jesús enseñó que habláramos con fe, que ordenáramos a la montaña que se mueva en Marcos 11:23, también está de tarea, lo cual representa hablar con autoridad a enfermedades, a problemas o a obstáculos. Él le habló al viento, al mar, para que se calmara en Marcos 4:39. Le habló a una higuera para que se secara en Marcos 11:14. Josué le ordenó al sol y a la luna que se detuvieran. Son cosas inanimadas. En Josué 10:12, Elías habló para que no lloviera en Primero de Reyes 17:1 y Ezequiel profetizó a los huesos secos en Ezequiel 37:4. Así que, claro es, si Dios te revela que hagas algo, pues toma tu autoridad y hazlo. La siguiente pregunta es, ¿los dones del Espíritu ya cesaron? Creo que no. Hechos 2:17 y Primera de Corintios 12:7 dice que los dones fueron dados para edificar a la iglesia y manifestar el poder de Dios y seguirán vigentes hasta que Cristo regrese, porque el cuerpo de Cristo sigue todavía aquí en la tierra. ¿Y cómo identificar a un verdadero profeta? Pues este profeta habla conforme a la palabra de Dios. Sus frutos confirman su carácter, el fruto de Dios. No induce a la apostasía y claro, mucho menos tampoco al pecado. Da gloria a Dios y guía a las personas a centrarse en Jesús. Habla de inspiración divina y también se expone a ser corregido. Su enseñanza también concuerda confirma con otros hombres de Dios. Si llega a predecir algo, se debe de cumplir y todo esto tiene en muchos versículos, lo que te estoy diciendo en tu manual Avanza, puedes estudiarlos. Ahora, ¿qué es la profecía en la escatología? La profecía en la escatología es la revelación de los tiempos futuros y esto incluye como el rapto, el juicio final, el milenio y el establecimiento definitivo del reino de Dios. Y también es el último manual. En este manual está este tema y lo puedes leer ahí. Ahora, la siguiente es, ¿se puede escribir más profecías y añadirlas a la Biblia? Y la respuesta es no. Creemos que la Biblia está completa y toda profecía debe ser evaluada y confirmada ahora por las escrituras. Ahora vamos a la siguiente y vamos a hablar, Dios anhela guiarte cada día. Di conmigo, Dios anhela guiarme cada día. Dios sigue hablando el día de hoy. Salmos 32, 8 al 9 dice, te guiaré por el mejor sendero para tu vida. Dios quiere guiarte. Y dice, te aconsejaré y velaré por ti. No seas como el mulo o el caballo que no tienen entendimiento. Qué fuerte.
que necesitan un freno o una brida para mantenerlos controlados. A veces sufrimos de sordera espiritual y culpamos a Dios que Él nos habla, pero dice el Salmo 81:11: mi pueblo no quiso escuchar, Israel no quiso que estuviera cerca, así que dejé que siguieran sus tercos deseos y que vivieran sus propias ideas. Y exclama: oh, si mi pueblo me escuchare, oh, si Israel me siguiera y caminara por mis senderos, qué rápido sometería a sus adversarios. La pregunta es cuánto dolor hemos pasado por no escuchar la voz de Dios. Ahora, los siguientes formas en las que Dios ha hablado a lo largo de la historia. A Elías le habló por medio de un silbo apacible, revelándose en medio del silencio. A Jeremías dice que experimentó la palabra de Dios como un fuego ardiente en su interior. Dice que no lo podía contender. A Pablo, por otro lado, el Espíritu Santo le hablaba y en sus viajes misioneros le decía: vete a la derecha o a la izquierda, o aquí no entres, o aquí salte. El Espíritu Santo sigue hablando el día de hoy y nos sigue comunicando. Y claro, vuelvo a repetir siempre, su palabra escrita es la base y Él nos se sigue revelando. Incluso en la Biblia vemos que Dios hablaba a través de ángeles, hablaba a través de sueños, también a través de visiones, que son dos cosas diferentes. Ha hablado por medio de símbolos y imágenes proféticas, incluso en señales como las estrellas, que le habló a los magos, a través de un animal como a Balán. Dios ha usado su voz audible, una zarza ardiente, o el pectoral de sacerdote, el urín y el tumín. Así que Dios sigue hablando hoy en la persona del Espíritu Santo y también usa a líderes, a pastores, a profetas, a hermanos de la fe para seguirnos hablando en diferentes circunstancias. Él nos habla también a nuestra conciencia humana y Jesucristo, su mensaje escrito, los evangelios, es la palabra de Dios hablándonos directamente. Ahora pasemos a la siguiente. ¿Por qué necesitamos escuchar la voz de Dios? Escuchar la voz de Dios no significa inventar nuevas doctrinas fuera de la Biblia, sino recibir poder y dirección para tomar decisiones sabias en medio de tanto desafío diario que tenemos, y Dios nos habla, nos guía. Jesús mismo fue un ejemplo. Él dependió completamente de la voz del Padre así que cuando escuchamos a Dios, evitamos, como ya vimos algunos versículos, repetir errores. Ahora, ¿cómo habla Dios o qué significa sentir que Dios habla a mi espíritu? Esa es una convicción interna profunda. Se origina en el espíritu y no en las emociones. Por ejemplo, Salmos 27:8 dice: mi corazón te ha escuchado decir, ven y conversa conmigo. Y mi corazón, o sea, mi espíritu responde, aquí vengo, Señor. Así dile. Nehemías capítulo 2 versículo dice: no le había dicho a nadie acerca de los planes que Dios había puesto en mi corazón. Salmos 16:7 también: bendeciré al Señor que me guía y aún de noche mi corazón me enseña, dice. Así que recuerda que estos temas también los traemos en otras lecciones del módulo 1 y del módulo 2, los puedes ver. Ahora vamos a lo siguiente. El poder de las palabras en lo profético. Cada vez que escuchamos o decimos una palabra, no solo comprendemos su significado, sino que también activamos emociones, activamos creencias, recuerdos, pensamientos relacionados con esa palabra. Por ejemplo, cuando mencionamos o alguien te dice, en Cristo eres más que vencedor, en ti activa esperanza. ¿Qué puede activar? Conquista dentro tuyo. ¿Por qué? Porque las palabras tienen un impacto real. No son neutras las palabras. Provocan reacciones que estas reacciones influyen en la forma en que hablamos, sentimos, actuamos. Y es importante mencionar esto, que la Biblia enseña que hablar con sabiduría, fe y verdad, lo cual siempre es hablar positiva y correctamente. La Biblia no respalda el hablar negativo, jamás.
Él dice que siempre escojamos la vida, escojamos la bendición y eso tiene que hablar con nuestra forma de hablar. Así que no es lo mismo hablar con una perspectiva humanista que lo hacen centrado en ellos y no en Dios, en su palabra. Por ejemplo, el humanismo dice, yo puedo, yo soy grande, yo soy el centro. No es así, eso no es correcto. El cristianismo dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Eso sí es correcto. Con mi Dios haré proezas. Soy hijo de Dios. Soy amado por Cristo. Entonces, está comprobado que las palabras tienen un gran poder y la Biblia ya lo había dicho miles de años atrás en el proverbio 18:21 dice que lo que uno habla determina la vida y la muerte y que se atengan a las consecuencias los que no miden sus palabras. Qué fuerte está eso. Ahora vamos a hablar de esto. Palabras de muerte. ¿Cuáles son esas palabras de muerte? Las palabras tienen un gran poder y cuando se usan de forma negativa, sus efectos pueden ser devastadores. Pueden romper matrimonios, pueden dividir familias, terminar amistades, pueden dañar iglesias, arruinar carreras, pueden apagar sueños, destruir reputaciones, pueden hacer gran daño, provocar o destruir el avance misionero. Dice Santiago 3:6, la lengua es una llama de fuego, es un mundo entero de maldad que corrompe, dice, todo el cuerpo y dice que puede incendiar toda la vida porque el mismo infierno la enciende. Salmo 64:3 dice, afilan su lengua como espada y lanzan palabras crueles, flechas mortales. El Salmo también 143 dice que son como serpientes. Proverbios 18:7 dice, el bruto cae bajo su propia boca. Y hay muchísimos versículos que hablan de hablar de manera incorrecta. Ahora, pero también hay palabras de vida. Cuando usamos nuestras palabras guiadas por los principios de Dios, estas pueden convertirse en una fuente de vida, dice Proverbios 15:4. Así que la palabra profética tiene el poder de reconciliar a las personas con Dios y reconciliarte también con el prójimo, fortalecer sueños, traer restauración, unidad, sanidad en los matrimonios, en las familias, en las iglesias. Puede llevarnos a prosperar, como dice Proverbios 16:24. Las palabras amables son como la miel, dulces al alma y saludables al cuerpo. Pues aquí estamos aprendiendo sobre esta de hablar correctamente. Así que nuestra forma de hablar se produce en el interior. Nuestras palabras revelan quiénes somos por dentro. Lucas 6:45 dice, Jesús dijo que de la abundancia de aquí adentro va a hablar la boca. Entonces, un ejemplo, o muchos ejemplos les voy a dar. Si hay amor, hablaremos con amabilidad y paciencia. Si hay fidelidad, hablaremos con respeto. Si hay paz, promoveremos siempre la reconciliación. Si hay humildad, hablaremos siempre de perdón y soluciones. Pero si hay todo lo contrario, si hay un ejemplo, si hay heridas, hablaremos con desconfianza. Si hay orgullo, hablaremos o juzgaremos con facilidad. Si hay estrés, hablaremos de fastidio. Si hay amargura, nuestras palabras van a ser hirientes para los demás. Y si hay ingratitud, nos quejaremos de todo y en todo tiempo. Si hay celos, veremos infidelidad donde no existe. Así que llénate siempre de la palabra de Dios y que tu boca hable siempre vida. Oremos como el rey David. Él dijo en el Salmo 141:3, Señor, pon guarda a mi boca, vigila la puerta de mis labios. Qué oración tan poderosa para decírselo, creo que todos los días a Dios. Ahora vamos a la siguiente enseñanza y aquí hablamos que el tono de las palabras no basta con decir lo correcto. El tono en que lo decimos también comunica, y esto lo dice Proverbios capítulo 15, versículo 1. La palabra dice que la respuesta amable calma el enojo, pero la agresiva le echa leña al fuego. Esta es también muy fuerte esta enseñanza. Ahora,
es importante, Dios puede delegar o Dios delega autoridad a través de tu boca en lo profético. En Primera de Reyes 17:1 dice, entonces Elías dijo, vive el Señor, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia hasta que mi boca lo diga. Quiero que veas esta autoridad que Dios nos confía. Ahora, la Biblia nos enseña a usar bien nuestras palabras, ya lo mencionamos, y nos advierte también sobre las consecuencias de hablar mal. En Mateo 12:36, su palabra dice, les digo lo siguiente, el día del juicio tendrán que dar cuenta de toda palabra inútil que hayan dicho. Muchas veces repetimos frases negativas y desagradables que nos quitan valor o le quitan valor a los demás. Así que mejor repite siempre frases, palabras como triunfaré en el nombre de Cristo, hablaré palabras de vida y no de muerte, de salud y no de enfermedad, de prosperidad y no de pobreza, de bendición y no de maldición, porque en mi boca Dios ha puesto un milagro. Así que descubramos cómo hablaban también los personajes bíblicos y qué podemos aprender de su forma de hablar. Te dejo de tarea cómo enfrentó David a Goliat en 1 Samuel 17:45 y Caleb y Josué en Números 13 y 14. Ellos siempre hablaban de fe, de poder, de vamos, de Dios está con nosotros y Dios afirmó que ese era el espíritu correcto. Así que seamos como Josué y Caleb con el espíritu correcto. Vamos a declarar la palabra profética. Declarar es hablar con convicción lo que Dios ya dijo en su palabra escrita. Eh, Puedes hacerlo esto durante un tiempo toma un tiempo de oración, leer la palabra, pídele a Dios que te revela, haz tuyo los mensajes, repítelos con fe, memorízalos y haz esa declaración. Por ejemplo, el Salmo 23, que ya lo mencioné, no es únicamente una oración dirigida a Dios, sino una declaración de fe. El salmista está diciendo, el Señor es mi pastor. Y a través de estas palabras él afirma su confianza, su descanso y su seguridad en la provisión y el cuidado de Dios como su pastor. Así que declara esa palabra profética. El bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida y en la casa del Señor moraré por la eternidad. Decláralo ahí donde estás. Vamos a la siguiente enseñanza. Segunda de Pedro 1:19 nos habla de repetir la palabra profética. Dice, debido a esa experiencia, ahora confiamos aún más en el mensaje que proclamaron los profetas. Ustedes deben prestar atención a lo que ellos dijeron, porque sus palabras son como lámpara que brilla en un lugar oscuro hasta que el día amanezca y Cristo es la estrella de la mañana, brille en el corazón de ustedes. Así que repetir lo que Dios ha dicho no solo es válido, es necesario. La repetición establece su verdad en nuestro espíritu, en nuestro corazón, renueva también nuestra mente. En Deuteronomio 6:4 dice, Él instruyó a su pueblo y les dijo, van a repetir esto que les mando y o van a mantener presente en todo momento. Y les decía, lo van a escribir en lugares que ustedes puedan ver, colocarlos en un lugar visible. Así que esto fortalece tu fe y permitirá que tu interior esté siendo transformado. Así que la palabra profética es poderosa y usa esa autoridad que Dios te ha dado. Al orar, le suplicamos a Dios y orar y ordenar no es lo mismo, o ejercer tu autoridad no es lo mismo. Así que podemos orar pidiendo sanidad con mucha humildad y fe a Dios. Le podemos suplicar a Dios que nos sane, como dice Jeremías 17:14. Oh Señor, si me sanas, quedaré verdaderamente sano. Si me salvas, pero también después que hemos orado, podemos ejercer nuestra autoridad y hablar directamente a la enfermedad, no a Dios, a la enfermedad. Y podemos decirle, ordeno que esa enfermedad se vaya en el nombre de Jesús. Y hablar con autoridad no es arrogancia, es obediencia, es actuar con fe, como él dijo, ordénale a la montaña. En Mateo capítulo 10, versículo 1, dice que reunió
a sus 12 discípulos y les dio autoridad para expulsar espíritus malignos, para sanar toda clase de enfermedades y dolencias. Y en Marcos 16, 17 dijo: estas señales milagrosas acompañarán a los que creen. Así que en el nombre de Jesús podemos reprender la enfermedad, podemos declarar libertad, podemos afirmar nuestra identidad en Cristo y estar firmes ante cualquier desafío que enfrentemos en la vida. Recuerda siempre, existen momentos para hablar con Dios, para suplicarle, para hablarle de nuestras montañas, pero hay momentos donde debemos hablar a la montaña de quien es nuestro poderoso Dios. Ahora, la bendición en lo profético. La bendición es una impartición del favor divino que nos trae prosperidad, nos trae bienestar, y Dios es la fuente de toda bendición. Esto lo enseña en Génesis, puedes verlo 1:28, dice: y los bendijo Dios diciendo: fructificar y multiplicaos. Algunas personas conocen este principio y suelen decir frases como, o más bien no lo conocen, porque luego dicen: te deseo buenas vibras, ¿no? O te deseo buena suerte. Y eso no es lo correcto, no es lo bíblico. Lo bíblico sería: Dios te bendiga, que Dios te acompañe. Esto lo usaban mucho los papás. Que Dios te haga fructificar y multiplicar. Bendiciones, la paz de Dios, eso es lo correcto. La palabra dice en Proverbios 10:22: la bendición del Señor enriquece a una persona y Él no añade ninguna tristeza. Así que aprendamos más sobre la bendición. Dios nos instruye siempre a bendecir. Números 6:22, también ahí está en tu manual. Y hay diferentes tipos de bendiciones. Por ejemplo, existe la bendición espiritual, en la cual tenemos salvación, tenemos perdón, tenemos paz, tenemos vida eterna, tenemos una identidad segura en Cristo. Esa es la bendición espiritual. Y podemos verla en muchos versículos como Efesios 1 y en muchos, muchos más. También existe la bendición emocional, el favor de Dios sobre la sanidad emocional, donde produce gozo, produce esperanza, amor, paz, sanidad, produce libertad interior, fortaleza. También en la Biblia existe la bendición familiar sobre los hijos, las generaciones, la esposa, los abuelos. Dice que tus generaciones serán poderosas en la tierra en Salmo 112:2. También existe la bendición material para que te vaya bien en tu economía, la provisión, haya buenas cosechas. Hay muchos versículos sobre esto. También existe la bendición ministerial, donde debe haber fruto en tu ministerio, crecimiento, autoridad espiritual, el que estés impactando a otras personas. Todo esto viene en nuestro manual y está en la palabra de Dios. ¿Y cuál es el propósito de la bendición? El propósito es conectarnos con Dios y no con el universo. El propósito es multiplicación y prosperidad. El propósito es ser de bendición para otras personas. Ese es el propósito. Algunas claves para experimentar la bendición. La bendición no llega por casualidad, no es sino que es un resultado de la vida unida a Dios. Algunos fundamentos sería obediencia, mucha fe, proclamar la palabra, declararla. Por ejemplo, la bendición de Isaac, que está maravillosa, esta bendición, y sin duda alguna le marcó, ¿no? Y la bendición también de Jacob, desde sus descendientes. En Génesis 27:28 dice: el rocío de los cielos y de la riqueza de la tierra, que Dios te conceda siempre abundantes cosechas de grano y vino nuevo en gran cantidad. Estas eran las bendiciones que daban los patriarcas. Ahora, yo te recomiendo que estés dando bendición constantemente a todo lo que Dios te ha dado, como tu familia, tu trabajo, tus alimentos, tu casa, tu iglesia, tus amigos, tus pastores, tu auto. Siempre, siempre bendice, porque hay un poder de milagro en tu boca de acuerdo a la voluntad de Dios. Ahora, ejercitando lo profético. Para poder profetizar, primero debes aprender a escuchar, o debemos aprender a escuchar la voz de Dios. Esto requiere conocer su palabra, entender su pensamiento y, claro, sobre distintos temas. La profecía no nace de una opinión personal, ya lo dije, sino que es una expresión del corazón de Dios.
Todos podemos desear el don de profecía, como ya lo leímos en 1 Corintios 14:1 y Hechos 2:17. ¿Cómo más lo puedes ejercer? Cree en el Señor que tú puedes ser un canal de lo profético. Dios, como en el caso de Ezequiel, lo usó para profetizar sobre aquellos huesos secos. Puede usarte a ti para dar vida donde no hay. Mira a tu alrededor, hay personas viviendo en derrota a veces, sin esperanza. Y pídele a Dios que te use para que sean restauradas esas personas, que ponga palabras poderosas de vida en tu boca y puedan ser levantadas. Así que algunos pasos para desarrollar este don de profecía. Pídelo en oración con fe. Dios desea que su pueblo profetice. Cultiva una constante conexión con el Espíritu Santo. Él es quien inspira, Él es quien guía y activa los dones. Vive siempre bajo autoridad espiritual en una iglesia local bajo tu pastor. Permanece bajo la cobertura de tu iglesia local. Ministra siempre con humildad y con santidad. Y siempre está dispuesto a recibir corrección y pide a tus pastores que estén también orando por ti, como dice Hechos 19:6, y aplica la palabra de Dios. Y siempre inicia profetizando la palabra escrita, la palabra logos, y en el momento oportuno Dios te dará esa palabra rema, esa palabra específica, revelada para una persona o una situación. Y como dice 1 Pedro 4:11, siempre profetiza de acuerdo a la palabra. Dice, si alguno habla, hable conforme a la palabra de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenece toda la gloria y el imperio por los siglos. Amén. Y siempre también, amigos, profetiza de una postura de amor. 1 Corintios 13:2 dice, si tuviera el don de profecía y entendiere todos los secretos de Dios y contara con todo el conocimiento del mundo, y si tuviera una fe que me hiciera capaz de mover montañas, pero no amar a otros, no sería yo nada. Siempre profetiza del amor. Ahora, quiero decirte que tenemos unos ejercicios proféticos en el manual Avanza que necesitas, si no lo tienes, necesitas adquirirlo para que lo puedas estudiar y sin duda alguna te va a ayudar bastante. También escribe frases proféticas y está atento a quién debes entregar. Las puedes escribir en tarjetas. Por ejemplo, imagínate una tarjetita que diga, tú puedes hacer todas las cosas en Cristo porque Él te fortalece. O el Señor es tu pastor y nada te faltará. O Dios está contigo, así que no tienes por qué temer. O tú has sido llamado a vivir en santidad porque Dios es santo. O has sido apartado por Él para una vida diferente. O otro, no te conformes a los valores de este mundo. Dios tiene mejores propósitos. O otra, ya no eres esclavo del pecado porque has sido libre por Dios. O el gozo del Señor es tu fortaleza. O Dios suplirá todo lo que te falte conforme a las riquezas en gloria. Imagínate dándote esas tarjetitas guiados por el Espíritu Santo. Puedes bendecir a muchísimas personas. Pues hemos llegado ya a la parte final. Así que yo te animo a que confieses y lo escribes en el chat. Lo profético es la voz de Dios. Lo profético es la voz de Dios. También en la reflexión diga conmigo, lo profético consuela, edifica y anima. Y como acción, di conmigo, yo decido actuar cada día en lo profético de Dios, en esa dirección de su palabra. Dice en 1 Corintios 14:3, te lo recuerdo, pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, para exhortación y para consolación. Así que yo quiero orar, tú ahora como un líder, porque tú tienes una función de líder en cualquier lugar donde estés. Yo te invito a que oremos y si tú te identificas con este tema, podemos pedir juntos al Espíritu Santo que pueda Él guiarte, equiparte con el don de profecía o incluso el ministerio de profecía, y que también a todos en general nos ayude a hablar correctamente. No olvides que comentamos que muchas personas dicen que no debes que es humanismo hablar positivamente. Entonces, humanismo es cuando
soy el centro. Pero en el cristianismo, en la palabra de Dios, en lo profético es: con Dios yo puedo, con Dios yo hago proezas, con Él soy más que vencedor. Esa es la gran diferencia. Vamos a orar. Padre, en este momento nos acercamos a ti a través de tu Hijo Jesucristo. Este es un tema profundo, extenso, pero lo que queda en nuestro corazón es que siempre te has querido comunicar con nosotros, y tu palabra escrita es el fundamento, es la base, es la revelación de lo que tú quieres que hagamos. Pero reconocemos que cada día necesitamos dirección para tomar decisiones. Algunos, Señor, para cambiarse de ciudad, para con qué personas se casarán, para tomar cierta decisión en el trabajo, en la profesión, para cómo administrar el lugar donde se desenvuelven. Y necesitamos revelación tuya, dirección, mi Dios, incluso para evitarnos dolor y tantas cosas que se puede ocasionar las malas decisiones. Por lo cual hoy queremos aprender a escuchar tu voz. Espíritu Santo, perdónanos si hemos sido indiferentes, si te hemos contristado. Queremos volver nuevamente a la comunión. Dile eso a Dios. Quiero escuchar tu voz, quiero leer tu palabra, quiero orar, quiero que me hables, quiero que te reveles a mí cada día en tu perfecta voluntad, porque quiero ser sensible a esa voz. Y no solamente el que llenes mi vida de tu palabra, quiero ser un canal de bendición a los demás. Dile eso. Quiero ser un canal de bendición a las demás personas. Dame palabras para orar, para obsequiarles una tarjetita con un versículo, y que pueda eso transmitir vida a los demás, esperanza. Y lo demás te lo dejo a ti, Señor. Tu obra, lo que tu palabra produce, el efecto que tiene al que una persona lea tu palabra. Yo te suplico esa unción en nuestra vida profética. Trae esa unción profética a mi vida. Equípanos con tus dones. Queremos ser líderes eficaces, líderes que proclaman tu palabra, que la viven, líderes que siempre te creemos a ti, Señor. Padre, revístenos de autoridad, empodéranos para ordenarle a la enfermedad, para ordenarle a la opresión, a espíritus que vienen a causar daño, ordenarles que se vayan fuera en el nombre de Jesucristo. Danos tu sabiduría, tu revelación, tu discernimiento. Queremos ser los líderes que están en tu corazón. Y Padre, hoy oramos también por personas que están escuchando esta enseñanza y están pasando por momentos críticos en su vida. Que tú les ayudes, que tú les restaures, que traigas mejores temporadas a su vida, nuevas temporadas de crecimiento, de sanidad, de autoridad. Padre, oramos por los que estén enfermos. Reprendemos toda enfermedad en el nombre de Jesucristo. Y a ti, Padre, por medio de Jesús te suplicamos que los sanes. También oramos por los que tengan un problema jurídico. Te pedimos milagros ahí sobre su vida. Oramos también por las iglesias locales. Te voy a pedir que ores por tu pastor, por la iglesia local, por los equipos. Que Dios los siga usando, los revitalice ahí donde están. Oramos por las iglesias locales, que sean cuerpos sanos, tu cuerpo sano, que haya equipamiento de tus dones, que haya también fruto de tu Espíritu Santo, que es tu carácter, y que sea una iglesia que esté manifestando el reino en su localidad, Señor. Dile a Jesucristo: tú eres mi único y suficiente Salvador y Señor, desde ahora y para siempre. Perdóname todos mis errores y perdono a todos los que me han ofendido. Y en ti sigo creciendo, sigo avanzando y sigo ejerciendo mi liderazgo en la iglesia local donde me has puesto y en la sociedad donde me desarrollo. En Cristo Jesús. Amén. Qué maravilloso tener este tiempo donde podemos platicar
Una vez más, felicidades por llegar hasta el final de esta lección. Me da siempre gusto tener este tiempo y poder compartir, y pues siempre la intención es que pueda ser de gran ayuda y puedas avanzar, crecer como discípulo de Jesús. Este es el segundo tema de Avanza 4, lección 2. Si algo te ayudó, escríbelo allí en el chat, que aprendiste. También si tienes preguntas sobre el tema, escríbelas y en su momento vamos a contestar. Y también, como siempre, si esto te ayudó, compártelo con alguien más, suscríbete al canal. Agradecemos siempre que pueda reaccionar, un me gusta, algo ahí, porque eso nos ayuda a llegar a más personas. Adquiere tu manual Avanza en Hotmart por un precio muy accesible si es que no lo tienes. Y también puedes certificarte por Avanza México. Infórmate, avanza a la siguiente lección. Recuerda, 4 módulos, 40 lecciones, 40 videos. Y también, como siempre, asiste a tu iglesia local, participa, sirve, sé generoso. Y si no tienes una iglesia, búscate una iglesia donde integrarte. En la siguiente lección hablaremos sobre el líder y la autoridad. Descubrirás que toda la autoridad le pertenece a Dios y Él la delega con un propósito. No te pierdas el próximo tema y nos vemos ahí. También nuestra frase, te la recuerdo: aprender, enseñar para avanzar. Si estás escuchando este video en grupo o en familia, es tiempo de comentar, de hacer preguntas, de comentar lo aprendido, y que Dios te bendiga. Estamos para servirte y, como siempre, te enviamos un abrazote. Nos vemos en el próximo. Da el siguiente paso. Obtén tus manuales hoy mismo en Hotmart. El enlace lo encuentras en la descripción del video. Vive la experiencia del Congreso Anual de Renovación Avanza en Querétaro, México. Inscríbete y recibe tu diploma al concluir. Continúa creciendo. No te pierdas la siguiente lección.